Bueno, buenas tardes con todas. En primer lugar, agradecerle a las personas que se hayan conectado. El motivo de esta reunión es para socializar el proyecto de vinculación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta tarde se va a tratar un tema especial, que es la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Y seguidamente de eso se va a tratar un tema en específico, que es el ciberacoso escolar y académico. El autor de este proyecto soy yo, Alex Román, y pertenezco al cuarto semestre de la carrera de Derecho. Listo, vamos con la introducción. ¿Por qué es importante hacer este proyecto de vinculación? La importancia es porque se va a abordar y se va a dar a conocer sobre los derechos digitales de los jóvenes y a su vez conocer los diferentes actos que producen que los derechos se vulneren, conocer cuáles son las sanciones penales en que la persona puede estar inmersa al momento de vulnerarse los derechos de los jóvenes. El objetivo especial de este proyecto de vinculación son cuatro. Son cuatro objetivos específicos de este proyecto. En primer lugar, tenemos conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, seguido del estudio de las normas jurídicas que regulan estos derechos dentro del Estado ecuatoriano. Como tercer punto, tenemos concretizar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos de las personas en la sociedad de la información. Esto está vinculado a lo que son las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que la hablaremos posteriormente en las diferentes diapositivas. También tenemos lo que es capacitar a la colectividad y que se empodere sus derechos, que conozca y sepa cuáles son estos derechos. Listo. Ahora es preciso hablar sobre el Estado ecuatoriano, cómo está conformado, para posteriormente pasar a los cuerpos normativos que enmarcan los derechos digitales de los jóvenes. Entonces, Ecuador, en su artículo número 1 en la Constitución de la República del Ecuador, nos dice que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Se organiza en forma de república y se gobierna de forma descentralizada. También garantiza a través de sus órganos el poder público y los cuerpos normativos para que esta premisa se cumpla. Listo. También debemos de entender que dentro de lo que respecta a los órganos jurisdiccionales, existen unas normas que se debe de cumplir, pero debemos de entender que también existe una jerarquía. Entonces, en esto tenemos que ser conscientes que, en primer lugar, la norma suprema es la Constitución de la República. Seguidamente tenemos los tratados y convenios internacionales, ya que los temas que se tratan en estos tratados van anexados a la parte de la Constitución. Luego siguen las leyes orgánicas. Un claro ejemplo es el Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos y diversos códigos que tenemos en este tercer orden. Luego tenemos las leyes ordinarias, tenemos las normas regionales y tenemos las ordenanzas distritales. Por último, tenemos los acuerdos y resoluciones, y en el último escalón de esta pirámide jerárquica de las normas tenemos las demás actos y decisiones del poder público. Listo, sigamos con la siguiente. Entonces, ahorita es preciso mencionar los cuerpos normativos que vamos a utilizar para este proyecto de vinculación. En primer lugar, vamos a utilizar la Constitución de la República del Ecuador, ya que enmarca los derechos digitales para todas las personas. Luego tenemos el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ya que en una parte específica vamos a tocar un rango que va a ser de los jóvenes de los 18 a 29 años. Posteriormente vamos a tener el Código Orgánico Integral Penal, ya que se va a ver la sanción si es que una persona incumple o vulnera los derechos de otra persona. Listo. Entonces vamos a hablar de la Constitución República del Ecuador. Tenemos que entender que este cuerpo normativo tiene elementos constitutivos Media hora va a durar. del Estado. Por favor, el audio está activado, Diali. Listo. Por favor, me ayudan con el audio, está activado. Ya, listo. Entonces, tenemos los elementos constitutivos del Estado en este cuerpo normativo, seguido de los derechos y deberes que tienen todos los ciudadanos del Estado ecuatoriano.
A su vez, tenemos garantías jurisdiccionales que amparan o hacen que en este caso la persona, al momento de que sean vulnerados los derechos, la persona pue- tenga la capacidad de volver a recuperar esos derechos que se han vulnerado. A su vez, tenemos la estructura del Estado que está dividido en 5 poderes, que son poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y el poder electoral. Listo, ahora es momento preciso de hablar sobre los derechos en este cuerpo normativo. En este caso, los derechos de los ciudadanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de la raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, etcétera. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Nadie podrá, o sea, ser separado de los derechos. Vamos a hablar sobre las características de los derechos. Según la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, nos dice que los derechos son necesarios. ¿Pero por qué? Porque sin ellos las personas no pueden vivir dignamente como seres humanos. Universales también, porque son para todos los seres humanos. Inalienables, a esto se refiere en el sentido de que no se puede negociar, prestar o renunciar a ellos. Imprescriptibles, porque no tienen fecha de caducidad, son eternos los derechos. Indivisibles, porque no se pueden dividir unos de otros, vienen todos en conjunto. También son progresivos y a esto nos referimos a que no se puede en este caso retroceder como habían en los siglos pasados, que solo ciertos tipos de derechos eran en ese tiempo aceptables, se permitía la esclavitud, entonces en el estado actual ecuatoriano no se puede volver a tratar sobre, en este caso, la esclavitud. Vamos a hablar sobre la generación de los derechos. Son 6 divisiones, 6 generaciones de los derechos. Vamos a comenzar por la primera. La primera se originó en el siglo XVI y XVII, que engloba, en este caso, derechos civiles y políticos, y el valor que lo identifican es la libertad. ¿Y cuál es la función principal de estos derechos? Fue a través de la Revolución Francesa que surgen estos derechos. Entonces, lo que hace es que limitan la acción del poder y garantizan la libertad de la participación ciudadana. Con eso nos da a entender que aquí el pueblo tiene un poco de participación en cuanto a la organización del Estado. La segunda generación de los derechos surge en el siglo XIX y el siglo XX. Vuelta acá, los derechos que engloban son derechos económicos, sociales y culturales. Y el valor que los identifica es la igualdad. ¿Por qué? Porque lo que trata de garantizar es en este caso, en un tema social, que ninguna organización social quede excluida de las demás. La tercera generación de los derechos tenemos se origina en el siglo XX y XXI. Y los tipos de derechos que engloba son justicia, paz y solidaridad. El valor que identifica principalmente a esta generación, como lo mencionamos, es la solidaridad, promover relaciones pacíficas y constructivas. Acá ya tenemos que los de cuarta, quinta y sexta generación se originan a partir del siglo XXI. ¿Por qué? Porque las personas ya comenzaron a relacionarse con las tecnologías de la información y la comunicación. Es así que los derechos de cuarta generación, su función principal es disfrutar la posibilidad de realización personal que aporta las tecnologías de la información y la educación. Y lo estamos viviendo actualmente porque todos interactuamos con estas tecnologías ya sean a través de computadoras, de celulares o de tablets. Pero hay que ser específicos que en los de quinta y sexta generación ya es un poco más avanzado. ¿Por qué? Porque estos derechos tratan de englobar a lo que corresponde a inteligencias artificiales o en este caso se habla sobre una mezcla entre los humanos y la tecnología, un tipo de híbridos. Entonces, en este caso, los de quinta generación abarca los derechos humanos que se extienden a máquinas, artefactos, robots y softwares inteligentes con capacidad de conciencia propia. Los derechos de sexta generación, en cambio, su aplicabilidad es para seres humanos o seres transhumanos, personas con identidad cognitiva, informacional alterada y la modificación geno, nano, robot y enano. Los que les mencionaba, los de sexta generación, llegaban a un tipo de ser humano híbrido, pero que se les sepa garantizar los derechos.
Ahora es preciso mencionar sobre las tecnologías de la información y la educación, o como comúnmente se les conoce como TIC. Según la Biblioteca Médica Nacional, las TIC son todas las herramientas y programas que tratan, administran y comparten información. Han tomado un papel muy relevante en nuestra sociedad y se utiliza para múltiples actividades, en especial para las actividades académicas o de estudios de todas las personas y en especial la de los jóvenes. Listo. Ahorita es momento preciso de hablar sobre el primer cuerpo normativo, que es la Constitución de la República del Ecuador. En esta ocasión he citado artículos del cuerpo mencionado, como es el artículo 11, en la cual dice que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. En este caso, en el numeral 2 de dicho artículo, nos menciona que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, sexo, identidad de género, condición migratoria, discapacidad o que posea enfermedades catastróficas como es el VIH. Luego tenemos en los derechos del buen vivir, especialmente este cuerpo normativo engloba una gran cantidad de derechos. Sin embargo, se ha escogido los que tienen que ver en el ámbito de derechos digitales. Por eso es lo que he citado el derecho a la comunicación e información, que es el artículo 16, en el cual se nos menciona que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a, en primer lugar, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, etcétera. El acceso universal a las tecnologías de la información e educación. Numeral 4, el acceso y el uso de todas formas de comunicación visual, auditiva, sensorial, que permita la inclusión a las personas con discapacidad. Luego sigue un apartado que son los derechos de libertad, que están tipificados en el artículo 66 que dice, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a. El numeral 3, el derecho a la integridad personal, que incluye, en este caso el numeral A nos manifiesta la integridad física, psíquica, moral y sexual. Aparte, se nos manifiesta que también se considera una vida libre de no violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará y tomará las medidas necesarias para prevenir y eliminar o sancionar toda forma de violencia. ¿Listo? También está citado acá en el numeral 4 el derecho de igualdad formal, igual materia y no discriminación. Artículo numeral 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal. En este caso se hace mención a los contenidos que tenemos digitales, como son contraseñas, claves, cuentas, en especial para los bancos. O sea, se tiene derecho, el Estado resguarda y protege el derecho a que se tenga una protección de los datos personales. ¿Listo? Hemos terminado con el primer cuerpo normativo, que es la Constitución de la República del Ecuador. Ahora procedemos con el siguiente cuerpo normativo, ya que se engloba sobre los derechos de los jóvenes. Entonces aquí se tomó el Código de la Niñez y Adolescencia. En este cuerpo normativo también está estipulado en el artículo 45 el derecho a la información. En este caso nos manifiesta que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a buscar, escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. En esta parte de la patria potestad se manifiesta y hace alusión que como todavía son personas que no tienen un criterio propio, están bajo la tutela todavía de sus padres. Entonces los padres serán también los que precautelarán que, que tengan o se relacionen con contenidos aptos para sus edades. A su vez, es deber del Estado, la sociedad y la familia asegurar que la niñez y la adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista y proporcionales, orientándose a la educación crítica que les permita ejercitarse apropiadamente los derechos señalados. Listo. En este caso, es como nos podemos dar cuenta, los dos cuerpos normativos nos muestran los derechos que tenemos, ¿ya? Pero ahora vamos a tratar del tema central
de este trabajo de este proyecto de vinculación, que es el ciberacoso escolar y académico, y cómo se configura en un delito. Entonces, como mencionamos anteriormente, las tecnologías de la información y la educación han traído múltiples beneficios, tanto positivos, pero también negativos. Entonces, estas tecnologías de la información y educación han traído una consecuencia también negativa, y es así como surge el ciberacoso. Entonces, ¿cómo se ejecuta o se configura el ciberacoso escolar y académico? Es a través de la interacción de los jóvenes o las personas en general a través de los medios digitales. Y esto ha generado una cultura de lo virtual. Y a través de ello aparecen nuevas formas de agresión. Y es como se configura el ciberacoso. Ahora, también es importante hacernos la pregunta, ¿qué es el ciberacoso? Y para eso he citado unas fuentes importantes que nos dan una definición clara. En este caso, el sitio web significados.com nos dice que el ciberacoso es cualquier forma de maltrato u hostigamiento físico, verbal o psicológico que se produce entre niños, jóvenes en su etapa académica. Ahora, la UNICEF también nos manifiesta que el ciberacoso es todo tipo de acoso presentado a través de medios digitales. Listo. Morales, Suárez, Villarreal y Musitu 2014 nos dicen que el ciberacoso ha adquirido mayor relevancia y que cada vez se está dando en edades más tempranas. Ya se exceptúa a los jóvenes y ahora se está dando en niños, niñas y adolescentes. Por eso se tocó el cuerpo normativo del Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, aquí se ha señalado que hay dos factores indispensables que han hecho que el delito de ciberacoso se dé en edades más tempranas. Uno es el desarrollo de la sociedad y dos es la pandemia COVID-19. En esto es preciso mencionar que la pandemia obligó a la mayoría de los estudiantes, sean jóvenes, niños y adolescentes, a que utilicen medios o dispositivos digitales. Entonces, por eso es lo que se ha extendido la amplitud de este delito. Listo. Entonces, también es preciso mencionar que el ciberacoso se manifiesta de la siguiente manera. Se manifiesta en forma de amenazas, burlas, suplantación de identidad, envío de contenido sexual, discriminación, intimidación, difamación y maltrato psicológico y verbal. Listo. Los principales medios utilizados para que se configure este delito son dispositivos móviles, computadoras, internet y redes sociales. Estos son los tres factores indispensables ya que están relacionados uno de otros. Entonces, en este caso, las redes sociales es decir, el principal factor que ha incidido que se cometan en este caso el ciberacoso, las amenazas, las burlas y todo lo que engloba generalmente el ciberacoso. Listo. Ahora es preciso mencionar qué ocasiona el ciberacoso en los jóvenes. Como primer lugar, genera depresión y ansiedad. Esto hace que aumente la tristeza y soledad, que se sienta excluido. Ahí es como dije anteriormente, ahí se configura lo que decíamos la parte de la discriminación. Entonces, como decía en la Constitución República del Ecuador, nadie podrá ser discriminado, en este caso por su sexo, por su edad, por su condición física y demás. También tenemos la violencia y dominio del agresor hacia la persona agredida. Sentir miedo e indefensión ante las amenazas, que se sienta vulnerable. Dificultad para la integración social y para el proceso de aprendizaje. Ahora, como ya se ha mencionado, cómo se configura el ciberacoso, cuáles son los delitos, en este caso los derechos que tenemos estipulados en la Constitución de la República, vamos a mencionar en cuanto al Código Orgánico Integral Penal, cuál es la sanción y tipificación que se da en este cuerpo normativo. Cabe mencionar que la tipificación de un delito va a generar una pena privativa de libertad, dado el caso de los adultos, y en los jóvenes se implantan medidas socioeconómicas, socioeducativas. Entonces, vamos a proceder en primer lugar a mencionar cuál es uno de los delitos más cometidos a través de los medios digitales. En este caso tenemos la pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. El artículo 103 del COIP nos dice que la persona que fotografíe, filme
grave, produzca o transmita materiales visuales en los que aparezcan niños, niñas y adolescentes semidesnudos o en actividad sexual, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la víctima sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave, la pena sube. Van a tener una pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Seguido tenemos el delito de comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. El anterior artículo nos decía a las personas en este caso que tengan contenido, pero ahora se hace mención a las personas que comercializan, hacen una actividad lucrativa con este contenido. Entonces el artículo 104 nos dice que la persona que publicite, compre, posea, transmita, descargue, almacene o intercambie pornografía con niños, niñas y adolescentes, tendrá una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Listo, después tenemos seguido lo que es el delito de intimidación, lo que es el artículo 154. La persona que amenace o intimide con causar daño que constituya delito a ella o a su familia tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Recuerde que muy comúnmente se dan estos casos a través de medios digitales, a través de llamadas, a través de mensajes por WhatsApp. Por eso es lo que se le ha puesto en esta parte que hemos topado del COIP y las sanciones o penas privativas de libertad que conllevan a hacer ese delito. Luego tenemos un delito también muy importante que es la instigación al suicidio. El artículo 154, numeral 1, nos manifiesta que será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años la persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes o una comunicación verbal, digital o electrónica existente a una persona a que se provoque daño a sí mismo. Por favor, los micrófonos, alguien tiene activado el micrófono, por favor. Listo. Entonces aquí se ha dado en gran aumento este delito, ya que las personas que discriminan, en este caso a los jóvenes, hay personas que son muy susceptibles a estos tipos de discriminación, acarrean en este caso un tipo de suicidio. Y lo que nos estipula el Código Orgánico Integral Penal es que a esa persona que haya tenido que un grado de participación en la muerte de la persona, también será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Listo, artículo 176 es lo que hablábamos de la discriminación. La persona que en este caso discrimine o excluya a una persona por su nacionalidad, lugar de nacimiento, etnia, ideología, condición económica, condición física, va a tener una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Listo. Tenemos también a su vez el artículo 168 que nos habla de la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o autorización legal de la persona acceda, intercepte, examine, obtenga, grave, produzca o difunda o publique datos personales, tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En este caso, lo que se engloba en el marco de este delito es que, por decir, hay ocasiones que nosotros a través de nuestros medios digitales tenemos información sumamente importante. Entonces, al momento que una persona ingrese a nuestro dispositivo móvil, se apropie de nuestros propios datos personales, imágenes, videos y los divulgue, está violando nuestro derecho a la intimidad. Entonces, con esto se configura el delito de la violencia a la intimidad y es lo que ha hecho que tenga una sanción de 1 a 3 años. Por último, tenemos la suplantación de identidad, que es el artículo 212. La persona que a través de cualquier medio suplante su identidad, la identidad de otra persona,
será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En este tema es preciso mencionar que esto se lo hace a través de los medios digitales, a través de las redes sociales. En este caso, a través de la red social Facebook, se ha dado casos que muchas personas crean perfiles falsos con fotos personales nuestras y se hacen pasar por nosotros. Entonces, eso es una causal para que incurran en el delito de la suplantación de identidad. Y recuerden que este delito tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Listo. Por último, tenemos lo que son las conclusiones. En primer lugar, debemos de entender que las tecnologías de la información y la comunicación han contribuido al desarrollo de la sociedad. Sin embargo, las personas que hacen el uso indebido de estos ha creado unas conductas antijurídicas que vulneran los derechos de las personas. Con conductas antijurídicas nos referimos a conductas que el Estado ecuatoriano no aprueba. Están afuera de las normas de conductas cotidianas que realizan las personas. Como segunda conclusión, tenemos que los derechos digitales están amparados específicamente en la Constitución del Ecuador y en diversos cuerpos normativos, como es el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Datos Personales y demás. El ciberacoso y escolar y académico es un acto que vulnera los derechos de los jóvenes que están en un proceso de formación académica, que consiste principalmente en el maltrato físico u hostigamiento verbal y psicológico a través de los medios digitales. La justicia del Ecuador repudia estos actos, razón por la cual se tipifica en el Código Orgánico Integral Penal, y la persona que incurra en estos delitos será sancionada con una pena privativa de libertad. Por último, te muestro las referencias bibliográficas en las que me he basado para poder ejecutar este proyecto de vinculación. Sin nada más que decirles, les agradezco por su participación y les deseo éxitos en las funciones que estén realizando y que tengan un excelente día.